Martín, vamos a aprovechar todo tu expertise de economista, influyente economista en el mundo, especialista en políticas fiscales, bueno, y tu pasado en la Reserva Federal de Estados Unidos, que te da una perspectiva muy única también para analizar estos temas. La primera cuestión es, ¿la economía argentina está particularmente en estado crítico por la pandemia o ya lo estaba antes de la pandemia? Bueno, ya lo estaba antes de la pandemia. Estábamos básicamente, venimos en default, digamos, práctico desde hace ya bastante tiempo. O sea, la Argentina tiene cero acceso al crédito, interno o externo. Tiene un déficit fiscal muy grande, por lo tanto nos tocó la pandemia en una situación muy complicada, la situación óptima para que cuando te toca una desgracia de este tipo es tener un gobierno que tiene la posibilidad de pedir prestado rápidamente para poder asistir a muchísima gente que está en necesidades muy grandes. O sea, hay muchísima gente en nuestro país que tiene ingresos que han caído a cero, gente de clase media que está hoy prácticamente ya con un mes de cuarentena entrando en situación muy crítica. Y bueno, el gobierno argentino va a tener que buscar alternativas porque no tiene acceso al crédito, entonces va a tener que tener el coraje de tomar otras medidas alternativas, que las Ahora, tiene. ahora Sí. Martín, vos señalabas que bueno, esta es una situación que ya estaba instalada desde antes y se vuelve ahora particularmente crítica. ¿La pandemia puede ser argumentada como puede sostenerse que tiene el mismo peso que, por ejemplo, tuvo la sequía en 2018, que era un argumento que sostenía entonces el gobierno del presidente Macri como la fuente de una inestabilidad muy inesperada en la economía por entonces, en aquel abril? No, esto es muchísimo más grande. Esto comparado con la sequía, esto es una bomba atómica. Es mucho más grande. La economía se ha cerrado, se ha tenido un shock de oferta negativo extremadamente grande y por lo tanto este es un momento en el que el gobierno tiene que tomar medidas drásticas y yo creo que el gobierno las tendría que tomar lo más pronto posible. ¿Cuáles serían esas medidas drásticas? Bueno, como el gobierno no tiene acceso al crédito, le quedan dos opciones, o la política monetaria o la política fiscal. La política monetaria, hay algunos observadores de la realidad que están diciendo que este es un momento en el que el gobierno tiene que olvidarse de la inflación y empezar a imprimir dinero sin preocuparse de la inflación. Yo creo que no es tan así, hay que tener cuidado. Pero es lo que está haciendo de alguna manera. La base monetaria ha Sí, crecido significativamente de marzo a esta fecha. exactamente, pero yo creo que los cuadros técnicos del Banco Central, para que no los agarre de nuevo corriendo atrás de la situación crítica, tendrían que pensar en cuál es el límite epidemiológico de la inflación. O sea, El límite, perdóname que repetinos por favor, Martín, el te, te- límite, te estoy creando, te estoy creando un término nuevo, que a es ver, el límite epidemiológico de la inflación. Y ¿qué es? lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Aquellos que vivimos la década del 80, y no estoy hablando del año 88 y 89, que fueron años hiperinflacionarios, sino el resto de los años de los 80, Sí. donde la Argentina tenía muy alta inflación de el 100 al 300%. Acordate que para tener una inflación del 100 al 300% anual, la inflación mensual tiene que estar entre el 6 y el 10%. Sí, Nosotros sí. ya estamos cerca de eso. ¿Qué vimos en esa época? Bueno, que cuando la inflación llega a niveles de 6, 7, 8, la gente empieza a tomar medidas diarias para protegerse de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Sale a la calle y se mete a un supermercado, apenas le entra algo de plata, sale a la calle, se mete a un supermercado, compra bienes, o se mete a un banco, saca un plazo fijo, se mete a una casa de cambio, compra dólares, se mete a una cueva, compra dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central tiene que tener en cuenta que cuando la inflación llegue al 6, 7, 8%, la gente no se va a quedar en las casas. Y
que no se queden en las casas es precisamente lo que el gobierno no quiere durante una pandemia. Entonces, a eso yo estoy alertando. Que ahora, en ese sí, sentido, te detengo un segundo, Martín, sí, después sí. seguí con el argumento No, sobre tu no. alerta. En esta cuarentena que tiene una especie de lectura económica también, la cuarentena en este sentido no es conveniente como herramienta para contener a la gente aislada en sus hogares sin poder movilizarse a estoquearse en los supermercados, a ir al banco a retirar sus dólares o a ir a transar esos dólares en un mercado paralelo. El gobierno quiere evitar esto, ¿cierto? Quiere que la Claro, y gente... la cuarentena sanitaria, ¿no es un modo también que le sirve al gobierno No, para eso? sí, pero si la inflación, lo que estoy tratando de alertar a la gente del Banco Central, es que hay que tener cuidado porque si la inflación llega a niveles del 6, 7, 8% mensual, la gente va a salir de sus casas, haya cuarentena o no haya cuarentena, porque si vos tenés un impuesto inflacionario del 6, 7, 8%, protegerte de la inflación saliendo a estos lugares que yo decía antes, Sí, puede ser la diferencia entre llegar a fin de mes y llegar hasta el 28 o el 27 del claro. mes. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es que va a ser imposible mantener a la gente en sus casas con una inflación del 8, del 9 o del 7%. Por lo tanto, yo digo, hasta ahora venimos teniendo una tasa de inflación del 3%. Yo creo que el margen que tiene el gobierno es hasta una inflación del 5, 5,5, 6, Ujú. pero no más allá de eso. Más allá de eso, la gente no se va a quedar en la casa. Por lo tanto, lo único que le queda al Banco Central es la política fiscal. Ahora, antes de que pasemos a la política fiscal, ¿cómo se aplana la curva de esa inflación para que no se convierta en una hiperinflación, usando las metáforas estadísticas del coronavirus? En este sentido, te pregunto, Martín, la recesión y los niveles de actividad bajísimos de los sectores económicos en la Argentina no son el antídoto para evitar que esa hiperinflación se dé. Bueno, esa es otra falacia que yo quiero aclarar. Hay mucha gente que está diciendo eso, vale decir que porque la economía está planchada, aumentar la cantidad de dinero no va a ser inflacionario. Hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, es un shock de oferta impresionante. O sea, la oferta de bienes ha caído impresionantemente y eso desplomó la demanda también. Por lo tanto, no es cierto que estamos en una recesión típica keynesiana, donde aumentar la cantidad de dinero no se va a los precios. Entonces hay que tener cuidado ahí. El gobierno argentino, no el pueblo argentino, el gobierno argentino tiene credibilidad cero. Por lo tanto, la mecha es muy corta entre la emisión monetaria y la inflación. Por eso estoy diciendo que el gobierno tiene que monitorear la emisión monetaria muy, muy cuidadosamente para llegar a un nivel de inflación de entre el 5 y el 6%, pero no pasar de ahí, Bien. porque si pasa de ahí no va a poder dejar a la gente en su casa. Ese No es va a el poder... techo epidemiológico entonces de la inflación en la Argentina. Martín, ¿cómo si no cuenta con ese instrumento de emisión, que es así como ha recurrido este Estado que tiene pocos recursos para implementar sus políticas a la cuarentena de una manera brutal, generalizada y sin sofisticación según sectores de la actividad, por ejemplo, recurre a la emisión? ¿Cuál es la otra vía si no es la emisión para sostener una Argentina que no se puede endeudar? Bueno, el gobierno tiene muy poco límite con la emisión monetaria, tiene cero capacidad de emitir bonos. Por lo tanto, lo que yo creo que tiene que hacer hoy el gobierno es bajar el gasto público, bajando los gastos de sueldos. El empleo público, y esto no es un reproche a los empleados públicos, yo creo que el gobierno genera servicios muy, muy importantes a la sociedad, educación, salud, etc. Pero el empleo público también tiene un valor de seguro de desempleo, en el sentido de que mientras hoy vemos que hay gente que ha perdido sus ingresos, un kiosquero hoy tiene ingresos de cero, gente que trabaja en la industria está trabajando la mitad de la gente, etc. El empleo público, por el contrario, es un empleo que nunca te deja desempleado. Entonces, en una situación como esta, el empleo público tiene un valor superlativo. Entonces, este es el momento en el que el sector público tiene que compartir eso, y yo creo que el presidente de la Nación tendría que dar el ejemplo
dando una conferencia de prensa y diciendo, bueno, yo me voy a bajar el sueldo un 80% por los siguientes 12 meses, por ejemplo, lo mismo Ahora, con la Martín, vicepresidenta. ese recorte al empleo, esos recortes que se pueden hacer al gasto público, ¿alcanzan para subsidiar a la sociedad? La condición de posibilidad de una cuarentena en la mayoría de los países desarrollados es el apoyo económico por parte del Estado. En países inclusive como Estados Unidos reacios a una intervención fuerte del Estado en políticas públicas de apoyo a la ciudadanía en algunas cuestiones. ¿Cómo se hace, cómo se contiene a la población en el medio de una cuarentena sin gastar? ¿Con un ahorro de los empleados públicos alcanza? Sí, porque yo te digo, yo lo que le estaba diciendo es esto. El presidente se baja el salario en 80%, eso da el ejemplo. Los ministros 75%, los secretarios 70%, los subsecretarios 65%, hasta llegar al último decil de los empleados públicos, que contribuirían, digamos, un 5 o un 10%. Eso no es chaucha y palitos, eso es una masa de recursos impresionante, muy grande, que se podría usar inmediatamente para darle alivio a esa gente que ha perdido sus ingresos, que hoy está prácticamente en situación crítica. El ajuste del Estado, el ajuste de los salarios públicos es solidaridad en términos de cómo lo plantea el gobierno. Última cuestión, Martín, ¿por qué la recesión, los problemas de deuda no son destino en América Latina y Chile puede financiar la pandemia de una manera más eficiente o Perú puede colocar deuda, como lo hizo en esta semana, en niveles muy ventajosos? Bueno, estos son países donde la gente confía que cuando el gobierno emite un bono, lo va a pagar. Hoy en la Argentina, si el gobierno emite un bono, lo único que puedes esperar es que el gobierno no lo va a pagar, porque el gobierno directamente no tiene voluntad de bajar el déficit fiscal. La única forma en la que un gobierno puede financiarse es que cuando te dé un pedazo de papel, vos confíes que dentro de 5 años te va a devolver la plata con los intereses. Entonces esa es la gran diferencia entre Chile y Perú. Bien. Chile, Perú y Argentina. Muchísimas gracias, Martín Uribe, desde Estados Unidos, con estas precisiones en torno a esta mirada de un experto en economía, exfuncionario de la Reserva Federal. Gracias, Martín. Buenas tardes. No hay problema. Gracias a vos. Buenas noches.